abran sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 2. Vamos a continuar con nuestra saga de estudio de Santiago. Dicho sea de paso, por favor, les ruego por las misericordias y gracia y amor de Dios y todo lo que sea en Cristo Jesús, que por favor pongan sus teléfonos en vibración para evitar distracciones. Si veo que contesta su teléfono en plena predicación, voy a guardar silencio para escuchar lo que está diciendo. Sí, sí lo cumplo, los que me conocen. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Estudiamos la vez pasada que me tocó estudiar aquí, o que estuve acá predicando. Los versículos 1 al 7 terminamos. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, gracias porque usted es muy bueno. Damos muchas gracias por esta mañana tan fresca, deliciosa, y le rogamos que sean palabras suyas, no palabras mías. Sea su palabra quien hable esta mañana, y le rogamos que su Santo Espíritu sea nuestro Maestro, que nos instruye en sus sendas de justicia, que también nos abra nuestras mentes, que podamos entender, discernir, retener su palabra y su mensaje y ponerla por obra para la gloria de su nombre. Le rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces Santiago capítulo 2, versículos 1 al 3 estamos estudiando. Ya vimos lo que son versículos 1 al 7. Como recapitulación del capítulo anterior, estábamos viendo que había un asunto de discriminación socioeconómica. Repito, socioeconómica en contexto. Es verdad que hay diferentes tipos de discriminación. Está la racial, está la académica, incluso está también la parte de religiosa. Pero este asunto es cuestión de discriminación socioeconómica. ¿Qué quiere decir? Dinero, sencillo. O sea que si usted es pobre, le vamos a mirar con mala cara. Y si usted es rico, le veremos con alegría para que suelte billullos. Ese es el asunto que estaban teniendo aquí. Repito, discriminación socioeconómica en contexto. Entonces, versículo 7 terminó. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Quiénes? Los ricos. O sea, estos hermanos judeocristianos se estaban comportando como los ricos en el sentido de estar discriminando a los hermanos que tenían una posición humilde o que habían perdido sus riquezas a causa de las persecuciones que estaban ocurriendo en el tiempo de Santiago. Recuerde, y si no recuerda se lo hago recordar, la epístola de Santiago va dirigido a los judeocristianos que estaban siendo perseguidos o fueron esparcidos. ¿Pero por qué razón? A causa de las persecuciones por el mismo pueblo judío. Cristianos estos, vamos a matarlos, vamos a quitarles sus cosas, son una plaga, no pueden existir. Este es el asunto. Obviamente había hermanos que quizás tenían riquezas, como buen judío, y habrá perdido sus pertenencias, habrá perdido su hogar, las cosas que ellos tenían, a causa de, pues, ¿qué prefiero? Pues guardar mi vida o conservar mis bienes. Pues obviamente la gente va por su vida y escapa, y sus bienes los deja atrás. Claro, promesa de Dios que van a recuperar lo suyo, pero eso es entre Dios y el pueblo. Vamos al versículo 8, que dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La expresión si es verdad no es una expresión de posibilidad de si es. Repito, no es algo de posibilidad. Sí, yo entiendo, mi hermano, que tenemos nuestro español y que aquí dice, es que hermano, aquí en la Biblia dice si es. Sí, ya sé, ya entiendo, mi hermano, pero recuerde, el español que tenemos fue traducido ¿de qué idioma original? El griego. Tenemos que recurrir al griego. La palabra de Dios nunca, jamás, never se interpreta en el idioma que fue traducido. Porque si interpretamos la Biblia de acuerdo a la traducción que tenemos muchísimas interpretaciones de acuerdo a nuestro parecer. Y por esa razón hay muchas denominaciones y luego surgen las sectas. La Biblia se interpreta en el idioma original, y si usted no conoce el idioma original, para eso los predicadores estamos estudiando, para poder a ustedes presentarle el mensaje real de la palabra de Dios, y usted aprenda con nosotros también. Bien,
Entonces la expresión, si es verdad, no es algo de posibilidad. Entonces, ¿qué es? Es una afirmación. ¿En qué sentido? Bueno, en el original se diría expresiones o significancias como ciertamente, en verdad o realmente, entre otras, pero que dan la misma idea. Es decir, es una afirmación en pocas palabras. Está afirmando algo aquí Santiago en esta expresión. Pero ¿cuál es la idea? ¿Qué quiere transmitir Santiago con esta afirmación? Bueno, siguiendo con la parte de la ley real. Eso es muy hermoso. Y digo hermoso porque si lo vemos así, a vista de buen cubero, como diría la gente, diría, pues la ley real. Ah, pues claro, es real, no es que sea falsa. No habla en el sentido de existencia o de verdadero. Habla de posición de realeza, de preeminencia. Está colocando Santiago la palabra de Dios, porque luego dice, conforme a la Escritura, diciendo, esta Biblia, que es la ley de Dios, está sobre todas las demás leyes que están en el mundo, porque el autor es Dios. Esta palabra que tenemos aquí, a veces negra, a veces café, a veces llena de polvo si no lo leen, a veces limpia porque lo leen. Esta palabra que tenemos, esta escritura, esta palabra de Dios es divina y es suprema, por encima de todas las demás leyes que existen. ¿Aún sobre la ley de los mormones? Por supuesto que sí. ¿Aún sobre la ley de México? Por supuesto que sí. Quien rifa, quien manda es la palabra de Dios, no los mandatos del hombre. El hombre, recuerde, se rige bajo mandato de Dios. Es lamentable, es cierto que en México tenemos la Ley Federal del Trabajo y muchas empresas no respetan la Ley Federal del Trabajo y ponen sus leyes internas por encima de la Ley Federal. Eso es lamentable, pero eso es algo humano. Tocante lo divino, porque esto que tenemos es obra divina, está por encima de todas las leyes que conocemos y que existen. Entonces, dice así, ciertamente la palabra de Dios es real, suprema. Bien, entonces vamos a continuar. La ley de Dios es la que establece el modo de vida para quienes pertenecen al reino de Dios. Les repito, la ley de Dios es la que establece el modo de vida para quienes pertenecen al reino de Dios. En este caso, esperando que así sea, porque caras vemos, corazón no sabemos, Dios escribe el corazón. Se supone que aquí todos somos salvos por gracia de Dios. Y si es verdad que todos somos aquí presentes, claro, todos presentes, somos salvos por gracia de Dios, nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Y cómo ha de regirse los ciudadanos del reino? Con la ley real de Dios, la ley divina, de realeza. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. Cristo es nuestro rey. Y por cuanto Cristo es nuestro rey, obedecemos sus mandatos. Bien. Algo muy interesante con lo que dice Santiago en el versículo 8 es lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy interesante. ¿Y por qué? Porque Santiago está citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a Mateo 22, 34 al 40. Vamos a ver qué dice. Mateo 22, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Repito una vez más. Mateo capítulo 22, después del 21, antes del 23. Versículos 34 al 40, la palabra del Señor dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle o para probarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Santiago está citando las mismas palabras que el Señor Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él menciona de forma explícita, de forma literal, uno de los dos grandes mandamientos que resume el cumplimiento de la ley de Dios. Sin embargo, aunque estamos viendo que explícitamente menciona el segundo, detrás de ese segundo está el primero. Claro, no podemos ir a segunda base si me había pasado por primera base. El primer mandamiento, el grande mandamiento, así como Jesús dijo, está implícito en la palabra de Dios. Y recuerde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que eres. Está implícito aquí. Cuando verdaderamente una persona, mejor dicho, cuando verdaderamente un creyente, un verdadero salvo, ama a Dios, no se quebranta ni uno de sus mandamientos. Repito, cuando verdaderamente se ama a Dios, no se quebranta ni uno de sus mandamientos. Y quiero aclarar una cosa. Es cierto, somos débiles en la carne porque seguimos sujetos a este cuerpo corrupto, caemos en pecado, pero el Hijo de Dios no practica el pecado. Eso es muy diferente. Así que lo recalco para que digan: no, hermano, es que usted equivocas porque los cristianos pecan. Sí, hermano, lo entiendo, es verdad, pero no estamos hablando de práctica, hablamos de caídas. Entonces, un verdadero creyente que ama a Dios obedece a sus mandamientos, no practica el pecado, como dijo Juan. Aquel que se hace llamar cristiano, regenerado, salvo por el Señor y practica el pecado y se deleita en el pecado, déjeme decirle que no es salvo. No lo es, de ninguna manera. Un verdadero creyente le duele pecar e incluso le genera un problema de conciencia porque no se siente realmente en paz y quieto en su alma, porque siente que hay algo que ha cometido y que debe dar cuenta de ello. Y ciertamente el Espíritu Santo que recurre a la conciencia del hombre para decirle: usted hizo mal, arrepiéntase. Y si usted hizo hoy algo mal y no se ha arrepentido, mi hermano, arrepiéntase. No estoy tirando pedradas, claro, tengo que me quieran reclamar afuera. Bien, entonces, recuerden, cuando se ama verdaderamente al Señor, no practica el pecado, obedece al Señor, ama los mandamientos de Dios. El mismo Pablo dijo que aunque la ley, aunque me condena porque soy pecador, porque no puedo cumplirla, es buena, santa y verdadera. No puedo ponerme a eso si estoy reconociendo que la palabra de Dios, que es real, suprema sobre todas, es buena y santa. Cuando se ama al prójimo, se cumple la ley de Dios. Por lo tanto, el perfecto amor cumple todos los mandamientos de Dios, cumpliendo así la ley. Así es. Veamos qué dice Romanos 13:10, para que no me echen diciendo que hago mentiras. Romanos capítulo 13, versículo 10. Acompáñenme, por favor. Y carta a los Romanos, capítulo 13. Versículo 10. Una vez más, Romanos 13, versículo 10, dice así la palabra del Señor: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dijo Juan más adelante: el que ama a Dios, ama también a sus hermanos. Si el asunto que estamos teniendo aquí, que Santiago está presentando, es con respecto a que había una carencia de amor hacia los hermanos humildes de condición socioeconómica, esto no debe estar presente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso no implica que no haya diferencias de opinión. Pero vaya, una cosa es que no esté de acuerdo con mi hermano en ciertas cosas que él hace, y otra cosa es que lo discrimine, lo haga sentir inferior o menospreciado por su condición socioeconómica.
recuerde, mi hermano, que si hoy tiene lo que tiene, es por gracia de Dios. Porque antes de que usted tuviera lo que tenía, no tenía nada. Lo que tenía era de sus padres, de donde usted tomaba para vivir. Y ahora que es adulto y tiene por gracia de Dios, no olvide que así como Dios da, también Dios quita. Avanzamos, el versículo 9. Vamos a ver, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Repito, pero si Santiago 2, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Nuevamente, la palabra pero sí no implica posibilidad. En el griego es una afirmación, otra afirmación. Santiago dijo anteriormente, es verdad que si ustedes, es verdad que si cumplen con la ley de Dios, bien hacen. Eso es verdad. Innegable, indudable. Versículo 9, de nuevo hace una afirmación, no es una posibilidad. Es verdad, nuestro español dice, pero sí, pero no es una posibilidad, es una afirmación detrás. Porque en el original del griego dice una afirmación. Algo está afirmando Santiago. ¿Qué es lo que está afirmando? Se van a preguntar. Bien. Está afirmando en conexión lo que dijo en el versículo 8. Y presenta un argumento en el versículo 9 que es muy interesante. Dice así. Es verdad que si cumplen la ley de Dios, como dice en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Excelente, mi hermano, excelentísimo. Sin embargo, son culpables por haber quebrantado la ley de Dios, ya que pecan al discriminar a las personas. Sencillo. Y es interesante cómo Santiago toca el segundo mandamiento, tocante a las personas. Hay quienes reclaman o quizás me dirán, hermano, ¿por qué tanta importancia con la discriminación socioeconómica? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta insistencia? Es solo una pequeña ofensa, no pasa nada. Sí, hermano, sí pasa. Sí pasa. Santiago refuta este pensamiento errado al señalar que cualquiera que guardare o pretenda guardar, obedecer toda la ley de Dios, pero ofende en uno solo, es culpable de todos. Sí, claro, Dios no es como la escuela de que, saqué 90 en el examen, aprobé. No. Con Dios es 100 o 100. No hay buenas intenciones con Dios. Mucha gente dice, no, la buena intención es lo que cuenta. Humanamente hablando, quizás sí, pero con Dios la buena intención no cuenta, no sirve. Me estás diciendo mentiras, mi hermano. No te digo mentiras, ¿sabes por qué? Porque Usa, uno de los siervos que David tenía, cuando David estaba llevando el arca de pacto de nuevo a Jerusalén, se movió la carreta y estaba a punto de caerse el arca de Jehová. ¿Y quién tocó el arca? Usa. Y Usa murió en ese momento. Era su buena intención de Usa que no se cayera el arca, pero Dios dijo que no se toca. No hay buenas intenciones. Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo con Sara. Y su buena intención de querer ayudar a Dios, tiene un hijo con Agar, que es Ismael. Y luego Abraham intercediendo, rogándole al Señor, Señor, por favor, dale a Ismael lo que tú le ibas a dar a mi hijo. Y dijo Dios, no. Te dije un hijo de Sara y será un hijo de Sara. Mucha gente tiene buenas intenciones con Dios, pero no bastan las buenas intenciones. O es el 100 o no es el 100. No hay 99%. Se cumplen todas y ya. Y si una no cumpliste, has pecado. Sigamos, versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ok, aquí va a haber una situación curiosa.
Porque la gente se va a preguntar, ¿acaso hubo algún homicidio? Y la respuesta es, sí hubo un homicidio. Y voy a explicar por qué. Aquel que ha prohibido el adulterio es el mismo que ha prohibido el homicidio. No podemos elegir, escuche bien, no podemos elegir qué parte de la Biblia vamos a obedecer y qué no. Los legalistas agarran la Biblia, se van al Deuteronomio y citan la famosa cita de que la mujer no vestirá como varón. Y van directamente condenando el pantalón. Pero hay otros mandamientos que hablan con respecto a mezclar telas. Y el pastor está mezclando telas. Oye, ¿por qué tus telas están mezcladas? ¿Estás pecando contra Dios? Y luego dice, si tiene un hijo rebelde, sáquenlo a la calle, a la ciudad y apedréenlo. Si suponemos que el pastor tiene un hijo que es rebelde a todo lo que da, no se sujeta y aparte es grosero, deberíamos de sacarlo a la calle y apedrearlo. Además, yo soy el primero en lanzar la piedra. Pero no lo hace, porque es por pura conveniencia. Sí, claro, hay gente que se excusa con eso. O es toda o es nada. Toda la ley de Dios, mi hermano, debe cumplirse sin omisión alguna. Ahora, entiendo, sí, la ley del Antiguo Testamento aclara, sí, porque luego no digan que yo dije que hay que cumplir el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento Jesús ya lo cumplió. El cumplimiento o la finalidad de la ley es Cristo. Así lo dijo Pablo en Romanos. El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo obedeció. Cristo lo cumplió por nosotros porque no podíamos cumplir con algo que es divino sabiendo que somos mortales. Con algo que es santo sabiendo que somos pecadores. Con algo que es infinito sabiendo que somos finitos. Cristo ya lo cumplió. Pero ¿a qué ley se refiere? A cuestiones morales. Morales o civiles. Morales en que yo rindo a Dios por lo que yo hago, y civiles a aquellos que me rodean hacia las personas, que son mis prójimos. Ceremoniales ya se cumplieron. No hay que degollar ninguna vaca. Pero si va a degollar una vaca y va a hacer tacos, me invitan. El autor de la ley es uno, su voluntad es una. Por consiguiente, la ley es una. Quebrantar la ley es oponerse a la voluntad de ese autor, y el autor es Dios. Sencillo. La frase, ahora bien, expresa una afirmación otra vez unida al argumento anterior que dijo Santiago en el versículo 8. Dicha expresión tiene los siguientes significados, como ciertamente, más bien, antes bien y semejantes o similares. Entonces, el versículo 11 diría de la siguiente manera. Dios dijo, no cometerás adulterio, y también dijo, no matarás. Si bien no cometen adulterio, pero están asesinando. Están matando. ¿Y en qué sentido se está cometiendo este homicidio? Bueno, el homicidio del que Santiago habla son las palabras que Cristo dijo en Mateo 5, 21 al 30 y acompáñame. Repito la cita, Mateo capítulo 5, versículos 21 al 30. Repito una vez más. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 30. La palabra del Señor dice así: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y al juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esto lo menciona Cristo con respecto al enojo. Pero Juan
en el capítulo, en 1 de Juan 3:15, habla que cualquiera que menosprecia a su hermano es culpable de homicidio. Cualquiera que menosprecia a su hermano es culpable de homicidio. Dime, mi hermano, ¿de qué manera estás tú tratando a tu hermano que está a tu alrededor? ¿Cómo lo estás tratando? Digo, al menos conmigo, aquí todos ustedes me han tratado con mucho amor. Yo sé que cada uno tiene una forma diferente de expresar su amor, es verdad, no tiene que ser de puro papacho y abrazo, porque yo tampoco soy de papachos. Yo soy más de chocar el puñito y decirle: ¿qué onda, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué me cuenta? Hay hermanas que son más cariñosas, que casi te llenan de besos toda la cara. Hermana, a mí no, gracias. Soy actor. Ciertamente los hermanos muestran afecto, pero el amor que habla a Cristo no es cuestión de emoción, es cuestión de acción. Acciones, no emociones. Dios nos pidió amar a los hermanos, pero no emocionalmente. Nos pidió amar a los hermanos con hechos, con acciones, con obras. ¿Cómo muestras que amas a tu hermano? Con acciones. A mí rara vez van a ver que a mi hermana la abrazo. Si acá sí, de vez en cuando la abrazo, porque, no, pero tiene ahí garrapatas, pero no quiero. Es cierto. Así la amo. Pero a mi hermana sí le muestro cariño. Me manda mensaje, me dice: oye, Vic, tengo este asunto, ¿me ayudas? Va. Oye, que esto, sí. Oye, ¿me ayudas con esto? Claro que sí. Oye, con esto, vamos. Mi hermana lo sabe. Quizás no le exprese con palabras que la amo, pero en acciones sabe que mi hermana, carnalmente hablando, es importante para mí. Espiritualmente hablando, yo creo, espero que así sea, y si no me reclaman al final, que les he mostrado a mis hermanos que cuando necesitan algo, yo estoy ahí para ellos. Hermano, ¿me trae esto? Claro, hermano. Hermano, ¿me puede lavar esto? Claro que sí, hermano. Hermano, tengo ese asunto, me ayuda para entenderlo mejor y le explico. Con todo gusto. Eso es el amor cristiano que se expresa y se manifiesta con acciones. Tocante al punto socioeconómico, ¿de qué manera está usted tratando a su hermano que tiene condición humilde? ¿Realmente lo ayuda mostrando con acciones? Yo sé que hay hermanos que sí lo hacen, no estoy diciendo que no. Porque luego me ven con cara de que, hermano, me está diciendo que hago una cosa, me está diciendo que yo no estoy haciendo algo, mi hermano. Yo sé que lo hace porque lo veo, lo estoy viendo. Sé que usted muestra amor a su hermano indistintamente de su condición socioeconómica, pero estamos estudiando qué está pasando aquí. Así que no me quieran matar al final de la puerta. Le dice machete como que lo quiere sacar. El punto es: ¿de qué manera estamos mostrando ese amor a los hermanos que tienen problemas socioeconómicamente hablando? Yo sé que aquí hay hermanos que tienen carencia, y perdonen que lo diga, pero lo voy a decir. Los hermanos Ortega muchas veces tienen necesidad económica. Muchas veces. Y no lo dicen, quizás por orgullo, pero eso es asunto entre ellos y Dios. Pero tienen problemas económicos muchas veces. Y hay hermanos que yo sé de aquí que se han acercado a ellos y les han extendido apoyo. Incluso sabiendo su condición, les mostramos amor. Y gloria a Dios que lo hacemos. Pero otras iglesias, ¿qué? Eso es lamentable. Y debemos continuar así, mis hermanos, mostrando ese amor a los hermanos con diferencia socioeconómica. Debemos seguir amándonos así. Gracias a Dios que esta iglesia lo demuestra. Ok. Cristo enseñó que aunque no cometa físicamente el pecado, aquella persona ha pecado en su corazón por tener el deseo intenso de hacerlo. Claro, el pecado se consume en el corazón. El hecho de que se vea o se manifieste es nada más la expresión de lo que estaba en el corazón. Sencillo. Pecar físicamente es poner en manifiesto o exteriorizar el pecado que se ha consumado en el corazón. Tiempo más adelante, Juan escribió en su primera carta que cualquiera que aborrece a su hermano es culpable de homicidio. Y lo dijo en 1 de Juan 3:15, por si lo quieren revisar. 1 de Juan 3:15, ahí lo menciona. Igual 4:20, para que lo apunten. Por lo tanto, podemos ver la gravedad del asunto de la discriminación. En este caso, hablamos de algo socioeconómico, pero no lo limitemos. También hay cuestiones raciales, académicas.
también ministeriales, intelectuales, facultativos. Se preguntan, ¿qué es facultativo? La capacidad de poder hacer algo. O sea, hay personas más capaces que usted. No discrimine a las personas que no tengan las mismas capacidades que usted tenga. No importa qué tipo de discriminación sea, tal comportamiento discriminatorio, sea cual fuere, está prohibido en el cuerpo de Cristo. No es un comportamiento digno de ser de la familia de Dios. Si verdaderamente usted es un hijo de Dios, compórtese a la altura de un hijo de Dios. Y ¿sabe una cosa? No es cualquier hijo, es hijo de un rey. Va a sonar chusco lo que voy a decir. Compórtese como un príncipe, compórtese como una princesa. Sí, claro. Somos de la realeza. Así que viva como tal. No levante el cuello. Eso es lo que no quiero. Eso es lo que Santiago tampoco no quiere, que levanten el cuello. La expresión así hablar y así hacer significa que uno hace lo que dice. Debe coincidir lo que decimos con nuestros hechos y viceversa. Si no coincide en absoluto, somos personas incongruentes. Alguien dijo una vez que los predicadores, cuando anuncian o enseñan la palabra de Dios, son los primeros en reflejar que lo que están enseñando lo están viviendo. De lo contrario, son puros falsos. Falsos. Esos que siempre se la pasan hablando del amor y que luego se la pasan acusando y señalando y apuntando a aquellas personas que tienen cosas que para él no son bien vistas según su parecer, tienen problemas severos y que Dios le ayude. Y si no, lo mandamos al psiquiátrico. La vida cristiana, mi hermano, no es asunto de buenos deseos, como muchos dicen. La vida cristiana son acciones que ponen en manifiesto o exterioriza la fe de cada uno. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos reflejar a Cristo siempre en nuestra vida. Y nuestras obras también deben verse de tal manera que la gente a nuestro alrededor, como yo dije, glorifique a Dios diciendo gloria a Dios. Porque hay hermanos que sí lo hacen. Hay hermanos que sí aman de verdad. Por lo tanto, el creyente, mis hermanos, debe vivir de acuerdo a lo que cree y enseña. El creyente debe vivir de acuerdo a lo que cree y enseña. El creyente debe reflejar la viva imagen de Cristo en su vida. Juan dijo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No debe existir incongruencia entre lo que se cree y lo que se hace. Ambas cosas deben coincidir, ya que el hacer es el testimonio del creer. El hacer es el testimonio del creer. ¿Crees en Dios? Como dijo Santiago, demuéstrame con tus buenas obras que verdaderamente crees en Dios. No dijo Santiago que con buenas obras eres salvo. Dijo, demuéstrame que eres salvo por tus buenas obras. Refleja, da fruto. Si no das fruto, hay un problema. Hermanos, si ven que me extiendo un poco, se lo voy a cobrar al pastor Jerry porque empezamos tarde, así que se aguanta. Sí. La frase ley de libertad se refiere a la ley de Cristo. ¿Pero cuál ley? La ley del amor, la ley de la libertad. Esa es la ley de Cristo. No la ley que oprime, no la ley que tenemos que obedecer lo que dice la Biblia por temor o por miedo o terror, sino por amor. Lo hacemos por amor por aquel que nos salvó, por aquel que tomó mi lugar en la cruz, por aquel que compró mi salvación cuando yo no podía. El que sabe que será juzgado va a procurar evitar discriminar a las personas por su estatus socioeconómico y los ya mencionados, porque sabe que será medido por la ley de Dios. El estándar siempre es Cristo. El estándar siempre es Cristo. La medida siempre es Cristo. Si tus obras, tú personalmente, no estás a la par al estándar de Cristo, mi hermano, esfuérzate para ser al estándar de Cristo, porque Él es el estándar. No nosotros, no lo que diga el pastor Jerry, no lo que diga Víctor. Cristo es el estándar.
Mucha gente dice, seamos como Cristo, y todo el mundo refleja el amor de Cristo, pero también Cristo fue bravo. Él fue bárbaro cuando confrontaba las cosas. Él es el estándar de hacer las cosas bien y amorosamente. El creyente debe imitar a Cristo para cuando llegue el día del juicio, sus obras sean halladas preciosas, hermanos, preciosas. Quieren que sus obras sean recompensadas o halladas preciosas ante los ojos de Cristo. Hágalo con amor. Hágalo con amor. Pablo dijo en Corintios, capítulo 2 entre 2 y 13, que de nada sirve que yo haga tanta cosa si no está acompañada del amor. El amor es lo que da valor a las obras cuando se hacen para Cristo Jesús. Si yo hago por hacer, nada más por hacer, no me sirve de nada. Tiene que estar siempre acompañado del amor de Dios. Y el amor de Dios es Cristo que está en nosotros, que habita en nosotros. La expresión juicio sin misericordia, como dice el versículo 13, porque dice así, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí hay dos cosas, una advertencia o condenación y un consuelo. Ok, advertencia para los incrédulos y consuelo para los creyentes. ¿En qué sentido? Bien. Esta parte de juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia es una advertencia porque describe a los incrédulos. Describe a los incrédulos. Mi hermano, no crea que porque en la iglesia local se reúnen los cristianos, todos son cristianos. No. En el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, no católica, aclaro, el cuerpo de Cristo, la entidad espiritual, ahí todos son salvos, creyentes. En la iglesia local, en teoría, todos son salvos. Los únicos que pertenecen a la iglesia local son salvos. Sin embargo, en asistencia o presencia, que no es lo mismo, puede asistir personas que no son creyentes. Puede haber lobos entre nosotros, vestidos de oveja, que se hacen llamar cristianos, pero no lo son. Repito, el cuerpo de Cristo, todos son salvos. Hablando físicamente, presencialmente, muchos dicen ser cristianos, pero a fin de cuentas, ¿quién lo va a evaluar? El Señor Jesucristo. Incluso puede entrar el mismo diablo acá, y no lo sabemos. Recuerden, hay cristianos bautizados y demonios remojados. La vida de los incrédulos se caracteriza por discriminación, dureza, egoísmo, indiferencia, únicamente amor propio en extremo. En extremo, mi hermano. Sí es verdad que a lo mejor habrá incrédulos que muestren amor a sus personas a su alrededor, pero solamente a los suyos, como dijo Cristo. ¿De qué me sirve que se comporten como estos funcionarios? Porque también ellos muestran amor a lo que son suyos, pero no a lo que es ajeno. Nosotros debemos mostrar misericordia, compasión, no solamente por los nuestros, aún por los que son ajenos, los perdidos, aún a los perdidos. Yo sé que hay hermanos que lo hacen y gloria a Dios por eso. Por ejemplo, la hermana Gloria, el hermano Gustavo, para mí son unas personas con un corazón grande porque les encanta dar. Y no solamente dan a gente de la iglesia local, dan a gente que no son. Yo estoy completamente seguro que si los hermanos pudiesen desprenderse de todo lo que tienen, lo harían. Pero si lo hacen, ¿de qué van a comer? Pero los hermanos lo hacen con mucho amor. Ellos sí muestran un amor cristiano hacia las personas. Pero recuerde que primero comenzamos con la casa de Dios. Bien. Los incrédulos, mis hermanos, no pueden amar a los demás porque no tienen el amor de Dios. Nosotros sí tenemos la capacidad de poder amar a los demás. Tenemos el amor de Dios, quien es Cristo y que habita en nosotros. Así de fácil. Y si acaso un incrédulo lo hace, es por gracia común de Dios. Y recuerde que la gracia común es la influencia moral del Espíritu Santo en los hombres para hacer cosas buenas y frenar la maldad en el mundo.
En cambio, aquellos que muestran misericordia, Cristo enseñó que aquellos alcanzarán misericordia. Lo dijo en el Sermón del Monte, ahí lo pueden revisar en Mateo 5:7, ahí lo anotan. La expresión la misericordia triunfa sobre el juicio es un consuelo porque describe a los creyentes. Los describe. Todo creyente pone en práctica la misericordia de Dios porque está unido a Cristo. Tenemos esa unión con Cristo. Pablo dijo, Cristo en mí, yo en Cristo. Nosotros igual estamos unidos a Cristo en su cuerpo que es la iglesia. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es una unidad que no podemos entender, pero existe esa unidad. Y por cuanto estamos unidos a Cristo, podemos expresar y manifestar el amor de Dios. No por nosotros mismos, porque estamos unidos a Cristo. Porque estamos unidos a esa vid verdadera, quien es Cristo Jesús. Cristo dijo, nada podéis hacer sin mí o separados de mí. Estamos unidos a esa vid verdadera, quien es Cristo Jesús. Todo aquel que provoque divisiones en el cuerpo de Cristo, peca contra Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Peca contra el Espíritu Santo, porque Él es quien mantiene la unidad del cuerpo de Cristo. Y peca contra el Padre al menospreciar a su hermano. Cuidado con eso, mis hermanos. Hermanos, amémonos de hecho y de verdad, como dijo Juan, porque el amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto? Claro. Es sencillo. Santiago concluye esta sección poniendo advertencia a los discriminadores y consuelo para los imparciales. Santiago deja en claro a los judeocristianos que los verdaderos salvos no discriminan a las personas por su estatus socioeconómico, en contexto, pero también no lo limitamos. Cualquiera que sea la discriminación, un verdadero creyente no lo hace. Así que esos hermanos que vienen del gabacho, que son pastores y discriminan por ser mexicanos, Dios se encargará de ellos. Y sí conozco varios. Y si me ven, hola. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo, gracias porque usted es muy bueno para con nosotros. Señor mío, ayúdenos, por favor, a mostrar ese amor hacia las personas, no solamente a los hermanos, también a la gente perdida. Que podamos reflejar a Cristo Jesús en nuestras vidas de manera que la gente que nos rodea puedan decir gloria a Dios. Gracias, Señor Dios, porque usted es muy bueno en Cristo Jesús. Amén.